Muy buenas tardes, chicos de grado noveno. Hoy tenemos otra entrega literaria muy chévere, muy importante, muy interesante. Y una de las razones o una de los factores que hace importante la charla de hoy, la clase de hoy, es porque vamos a tocar un tema que tiene que ver, obviamente, con el tema que veníamos en las clases pasadas, que era literatura latinoamericana, pero esta vez le vamos a dar un tinte más nuestro, y cuando digo nuestro es porque vamos a hablar de nuestra literatura, algo que se llama realismo mágico, y por qué no aprovechar esta oportunidad para hablar de un personaje que todos ustedes, que todos nosotros conocemos de nombre, que hemos visto en la televisión, que hemos visto en las revistas, en las cartillas, en los libros de apoyo, en tutoriales de YouTube, en videos, perdón, de YouTube. Y pues hoy les voy a hablar de un personaje nada más y nada menos que de Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabo. Entonces les voy a compartir la guía, chicos, que está súper fácil. Miren, este muchachos, chicos, es un maestro por excelencia, representante de la literatura nacional y la literatura latinoamericana en todo el mundo, de hecho. Uno de los libros de este hombre, este personaje fue traducido incluso para China, para Japón, para cantidad de países, porque ha impactó, perdón, de una manera súper bonita, súper linda la literatura a nivel mundial. Gabriel García Márquez, si se acuerdan, él nació en Aracataca. Él nació el 6 de marzo de 1927 y vendría a morir en el 2014 en México, después de, pues, ya por la edad, pues, muchas enfermedades como tal, llegaron al deceso de este gran personaje. Y hoy va a ser nuestro representante cumbre en esta parte de nuestra guía, de nuestro tercer momento. Gabriel García Márquez dice, ¿cuál es la importancia de Gabriel García Márquez en la literatura hispanoamericana? ¿Qué libro de Gabo leerías y por qué? Bueno, de hecho, de Gabriel García Márquez tenemos muchos libros, de los que me acuerdo: Cien años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, Ojos de perro azul, Del amor y otros demonios, y otros que no me acuerdo, se me olvidaron. Pero bueno, seguimos. Hay un texto que les voy a compartir porque es importante y va a ser una de las bases, los fundamentos para el desarrollo de nuestra guía. Dice, ¿qué tal lo que escribió Gabo sobre colombianos, sobre ser colombianos? Dice, tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Bien, ahí voy a hacer una pequeña pausa, chicos, y es para recordarles o contarles, porque ustedes ni siquiera habían nacido, cuando pasaron dos cosas dentro de otras cantidades de desastres que hubo en nuestro país, Colombia. Hubo una época por ahí en los años 90 que Colombia en el mundo entero empezó a conocerse, no exactamente por el café, ni las flores, ni las mujeres bonitas, sino por la violencia, por el narcotráfico. Y pasaron muchísimas cosas, murió mucha gente, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero este texto nos habla de dos cosas. Dice, miren, les vuelvo a leer, un éxito resonante o una derrota deportiva. Jugamos el Mundial como de 1990 o 94, no recuerdo bien, y en el cual en nuestra gloriosa selección Colombia había un defensa que se llamaba Andrés Escobar. Pues en uno de los partidos del Mundial de definitivos, Andrés Escobar cometió un error tonto, pero obviamente no porque lo haya querido hacer. Él recibe un balón, no recuerdo bien, y le va a hacer el paso al arquero, y lo que hizo, en lugar de hacerle un pase al arquero, lo que hizo fue marcar un autogol. Triste, todo el país se sintió muy triste con ese autogol porque, por favor, un mundial, y nos puso muy triste. Pero lo que más tristeza nos dio es saber que días después, semanas después, vuelve la selección a nuestro país y en un bar, no recuerdo en qué parte de Colombia, en una disputa que tiene raíz por el autogol que él marca, eh, lo mata, le quitan la vida a Andrés Escobar, un gran futbolista, un gran defensa,
pero estamos viviendo épocas de mucha violencia. Algunos dicen que tuvo que ver alguna relación con el narco, otros dicen que fue una pelea solamente de copas, pero mira hasta dónde llegó la intolerancia en nuestro país en esas épocas. Pero también nos sale otra cosa, dice un desastre aéreo. Pues en esas épocas el narcotráfico de Colombia hace explotar un avión, no sé hacia dónde iba realmente, y murieron muchísimas personas. Imagínense, un atentado que enlutó al país. Fuimos noticia a nivel mundial por lo que había pasado. Y de eso es lo que Gabriel García Márquez habla en algunos de sus escritos. Dice, por la misma causa somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Eran épocas tan tremendas en Colombia, muchachos, que la gente iba con miedo a un centro comercial a comerse un helado. O si la gente iba por la calle y veía un carro más de media hora, una hora estacionado, automáticamente ya le daba miedo a un carro desconocido porque le daba miedo porque pronto podía ser un carro bomba o cosas. Y fue épocas muy, muy tristes que despertaron lo que dice acá, mire, una desconfianza a nivel casi que nacional. Dice, tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes, perdón, más terribles, lo pierde una debilidad sentimental. De otro modo, al colombiano sin corazón, lo pierde el corazón. Entonces, muchachos, en serio que es un texto muy bonito que quiero que ustedes tengan la oportunidad, perdón, de reflexionar acerca de lo que pasó en esas épocas y por qué autores, escritores como Gabriel García Márquez tienen ese estilo de realismo mágico. Recuerden que el realismo mágico tiene varias características que ya se las voy a recordar. Vamos a la tarea. Dice, vamos a ver el siguiente video que aparece en este link y con base en ese video vamos a hacer un folleto, realiza un folleto creativo sobre las obras de Gabriel García Márquez. Vamos a escoger unas 3 obras, vamos a buscarlas en internet. Sé que no las vamos a alcanzar a leer todas, pero vamos a conseguir como el análisis literario de esas obras y con base en eso vamos a hacer un folleto. Miren lo que dice acá, creativo, que sean muy bonitos, que no sea solamente copiar y pegar, sino que sea algo crítico de por qué cree usted que Gabriel García Márquez escribió esas novelas. Y segundo dice, relee el fragmento anterior, el que ya les hablé, el que ya le leí, y en 10 renglones escribe tu propia opinión, tu opinión personal. Yo prácticamente ya les expliqué el contexto de la época, no hay uno que ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo. O, fácil, ustedes le pueden preguntar a sus papás, bueno, papá, cuéntame qué pasó en esa época, cuéntame qué pasaba hacia los años de 1900, 1800, no sé, 1890, 1900, 1995, 98. ¿Qué pasó en toda esa época? Le pueden preguntar a los papás que si ellos conocen alguna obra de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, 100 años de soledad. Con esa obra, Gabriel García Márquez ganó nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Literatura. Y la ganó en donde nos cuentan la historia de 2 primos que se casan y en la parte íntima, en la parte sexual, no hubo un buen desarrollo, un buen entendimiento, y otro hombre se entera y empieza a burlarse de este hombre, y eso lo lleva a la muerte, y empieza a hablar de unos fantasmas, y por medio de esos fantasmas, este hombre le toca huir de ese pueblo. Ese hombre, ya les digo, ese hombre tiene que huir, y nada más y nada menos que fue don José Arcadio Buendía. Entonces nos cuenta una historia muy bonita en la cual este hombre tiene que huir porque el fantasma de la persona que él mata empieza a atormentarlo todas las noches y él decide irse y llega a un lugar porque él en las noches, él una noche llega y se queda dormido y empieza a soñar y a ver un pueblo. Y entonces al otro día empaca maletas, digámoslo, y se va con la gente que lo sigue y llegan a un territorio y ahí es donde empiezan a construir un pueblo que se llamaría Maco. Ahora, ¿cuáles son las características del realismo mágico? La primera es una fusión entre lo real y lo fantasioso, ¿sí? Entonces, las obras del realismo mágico, la literatura latinoamericana, nos dan una reseña, una descripción muy rica en la diversidad colombiana, en caso de Gabriel García Márquez, sobre lo real, lo que pasaba en el contexto social, político, pero también le da unos tintes fantasiosos.
¿Listo? Lo otro, lo onírico. ¿Qué será lo onírico? Lo onírico es porque en las obras del realismo mágico, de esta literatura, la mayoría es el resultado de un sueño que tiene el personaje y lo que el personaje principal empieza a soñar, con base en eso empieza a desarrollarse un hilo conector sobre una historia. ¿Listo? Otra característica, los múltiples narradores. Otra característica son que la mayoría de escenarios corresponden a nuestro hermoso, lindo y precioso continente americano. Entonces, por eso cuando leemos Ojos de Perro Azul, cuando leemos Cien Años de Soledad, cuando leemos Del Amor y Otros Demonios, nos vamos a encontrar con contextos muy descriptivos, que es una característica de Gabriel García Márquez, en donde nos habla de conventos, de campo, de la vida del campo, de la vida de esos pequeños pueblos, primeros pueblos de Colombia, donde nos describe cómo se vestían, cómo se comportaban. Nos habla de cuando la rabia, una enfermedad, un virus llamado, que le llamaban en su época la rabia, producido por un perro, ocasiona una cantidad de desastre a nivel social, muertes, como parecido a lo que estamos viendo con el COVID-19, más o menos muchas personas mueren y nos damos cuenta que definitivamente Gabriel García Márquez es una persona muy descriptiva en sus textos. Otra característica es el factor sorpresa. Y lo importante de esos textos, chicos, es que tiene un hilo conector, como toda buena obra debe tener un hilo conector, pero un momento otro, ¡fua!, nos cambia la historia un momentico a otro, cambió la historia y uno que como, uy, ¿qué pasó acá? ¿A qué hora lo mataron? ¿A qué hora se descubrió la verdad? Entonces es el factor sorpresa o la llegada de nuevos personajes que uno no esperaba y no contaba. Y otra de las características con las que los quiero dejar es que en los textos del realismo mágico, los entornos normalmente nos describen la pobreza y la marginación. Termino casi con eso. Recuerden que el realismo nos habla, como su misma palabra lo dice, en gran parte sobre lo que pasaba en el contexto social, político, religioso. Pero al ser realismo mágico es porque le aporta ciertas cosas de la imaginación, como para que la obra sea más rica, tenga unos tintes más llamativos para el lector. Bien, muchachos, eso era todo por hoy. Los quiero dejar con una invitación y es que lean, por favor, que lean Gabriel García Márquez, que se apoyen de sus papás. Yo sé que sus papás en las épocas de colegio tuvieron que haber leído, aunque sea un texto de Gabriel García Márquez, y eso nos va a servir mucho. Espero que les guste este tema, espero que sean unas actividades súper bien hechas, porque recuerden que las guías están súper fáciles y súper chéveres e interesantes, entonces espero muy buenos resultados de sus trabajos. Un abrazo, Dios los bendiga y no se les olvide que en cuarentena debemos cuidarnos, bueno, en todo tiempo, pero sobre todo en esta época. ¿Listo, chicos? Dios los bendiga. Un abrazo. Juiciosos.